¿Cuánto tiempo le queda a Nicolás Maduro? ¿Está el gobierno de Nicolás Maduro al borde del colapso económico? La economista Seri Levi Carcienti de la Universidad Central de Caracas cree que sí, pero no adelanta ningún calendario. Un estudio realizado por Barclays Bank concluye que al gobierno de Nicolás Maduro le quedan 2 semanas para colapsar en el frente económico. Los autores tienen razón, la situación económica de Venezuela se ha deteriorado a un ritmo acelerado en los últimos años, especialmente desde 2017. De hecho, a veces cuando miramos las cuentas, consideramos que todavía hay días como máximo 2 semanas o un mes para el colapso del gobierno. Sin embargo, también observamos y aprendimos a lo largo de los años que, desafortunadamente, al régimen no le importaba que los ciudadanos estuvieran cada vez más en una posición peor y estuvieran usando los recursos que un gobierno asignaría a su población para sobrevivir políticamente a la tormenta. Por lo tanto, si bien comparto la evaluación crítica de Barclays de la realidad venezolana, no me gusta establecer fechas límites para el colapso. ¿Qué recursos tiene Maduro todavía? Parte de los problemas a los que nos hemos enfrentado los profesionales del sector económico es precisamente la falta de información y su opacidad. De ahí la dificultad de abordar las realidades macroeconómicas con la profesionalidad necesaria. Es cierto que a veces hemos observado transacciones extrañas, por ejemplo, durante la auditoría de las cuentas del Banco Central y el hallazgo de un ingreso de oro. No tenemos información confiable para responder su pregunta 100% compatible. Lo cierto es que los ingresos tradicionales del régimen, a saber, los impuestos a los ciudadanos y las empresas y por supuesto los de las exportaciones de petróleo, están disminuyendo. ¿Tiene efecto Estados Unidos? ¿Cómo las transacciones de petróleo tardan un tiempo en cancelarse? Hay un momento en el que el gobierno aún puede recibir algunos ingresos por ventas realizadas anteriormente, pero sin duda se sentirá el impacto. ¿Cuáles fueron los mayores errores del gobierno de Maduro en la política económica? No es un error de la política económica, sino el resultado natural de una economía política, un modelo político ideológico vinculante, sesgado, que dificulta la producción del sector privado, controla y sofoca los sectores productivos, intenta imponer y definir desde una torre de marfil de planificación centralizada, dinámicas económicas y desde luego no funciona así. Del mismo modo, desde principios del siglo, Venezuela ha experimentado un proceso de destrucción de instituciones. Esto viola el Estado de Derecho, impide la transparencia y todo lo que genera desconfianza. La desconfianza reduce los incentivos a la inversión, y cuando esto se hace, los inversores tienden a exigir o demandar altos rendimientos en el corto plazo. Entonces, desde un punto de vista económico, desde el momento en el que el modelo comienza a ser promovido, la dinámica económica se ve socavada. Agregue a eso la realidad venezolana en la que dependemos en gran medida del petróleo. Agregue también la corrupción asociada, la desinversión en servicios básicos. Bueno, lo que queda es un cóctel explosivo. Si el gobierno de Maduro cae, ¿cuánto tiempo necesitará Venezuela para recuperarse económicamente? Como todo en la vida, todo dependerá del momento inicial del cambio. Y en segundo lugar, ¿cómo se produce este cambio? Si este cambio logra mostrar un significado real y una dirección para el futuro, estoy seguro de que generará confianza y atraerá inversiones, lo que ayudará a reconstruir el país. Por supuesto que no será fácil. La destrucción que Venezuela ha experimentado durante esta década ha sido muy profunda y las necesidades no satisfechas son numerosas. Si usted fuera el futuro ministro de Economía, ¿cuáles serían sus primeros pasos hacia la reconstrucción? Lo primero que debe hacer es sentarse y evaluar desde un punto de vista macroeconómico la realidad del financiamiento externo, porque tenemos que reestructurar la deuda, renegociarla, pedir ayuda a las organizaciones internacionales y comenzar desde este punto de vista, una reorganización de las cuentas presupuestarias, y este dinero que logró obtener fue para satisfacer las necesidades básicas de las personas y la inversión en servicios básicos, ya que ese es el elemento que permitirá que el resto de los sectores económicos y sociales funcionen correctamente. Al mismo tiempo, la institucionalidad necesita ser reconstruida, claramente. Nuestro interés sería que la nación adquiera un sentido democrático, de lo que llamamos una democracia liberal, con una orientación en la cual el mercado es el espacio de una competencia adecuada y saludable para los sectores productivos
y para eso el Estado recupera adecuadamente el control oficial, regulador y promotor de oportunidades. ¿Necesitaría Venezuela un plan Marshall como Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? Creo que Venezuela ciertamente necesitará un plan muy importante para la reconstrucción, pero también el restablecimiento de la paz. Por otro lado, Washington dijo el jueves que ha prohibido a 340 venezolanos ingresar al país esta semana, incluidos 107 diplomáticos vinculados a Nicolás Maduro y su familia, dijo un portavoz del Departamento de Estado. Desde el lunes pasado hemos impuesto 340 nuevas restricciones de visa, incluidos 107 ex diplomáticos del expresidente Maduro y sus familias, dijo el portavoz del Departamento de Estado Robert Palladino. La acción eleva a 600 el número de visas canceladas por el gobierno desde fines de 2018, justo antes de que Maduro, a quien Washington llama expresidente, asuma el cargo y Juan Guaidó asuma la presidencia interina de Venezuela. Las personas afectadas son personas corruptas que hicieron posible robar activos venezolanos para su propio beneficio, dijo Palladino, quien advirtió se está considerando la revocación de otras visas. Cuando fue interrogado por EFE, un alto funcionario del Departamento de Estado se negó a dar detalles sobre si alguno de los 340 afectados estaba en territorio estadounidense y ahora debe abandonar el país. Para llegar a los Estados Unidos, los venezolanos deben solicitar una visa que indique el motivo de su visita, es decir, si viajan por negocios, por turismo o por tratamiento. La restricción de visa es una forma de sanción que el Ejecutivo de Washington generalmente aplica a los funcionarios de otros países para castigar su presunta participación en actos criminales y para obligarlos personalmente a negarse a sí mismos y a sus familias la oportunidad de hacerlo. El gobierno del presidente Donald Trump fue el primero en el mundo en reconocer a Juan Guaidó como líder interino el 23 de enero. Desde entonces, ha tomado varias medidas para presionar a Maduro, incluidas varias rondas de revocación de visas y sanciones. Petróleo de Venezuela, PDVSA, la principal fuente de divisas para Caracas, fue el principal ataque del gobierno de Trump. Hoy el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, publicó un video en las redes sociales en el que aseguró que continuaría trabajando con Brasil y Colombia para restaurar la democracia en este país. En otras noticias, durante años, Nicolás Maduro ha recibido el apoyo de varias personalidades internacionales que, cuando es posible, reclaman los logros de Chávez. Por ejemplo, un futbolista, actores de Hollywood, quiénes son y cómo se han expresado, la estrella del fútbol Diego Armando Maradona, la actriz y modelo Pamela Anderson, el músico Roger Waters y el actor Danny Glover se encuentran entre las principales figuras del mundo que expresan su apoyo al presidente Nicolás Maduro, o al ex presidente Nicolás Maduro. Argentina, Maradona, es uno de los partidarios más apasionados del gobierno venezolano. A pesar de los traidores y el imperialismo que quieren gobernar Venezuela, su gente continúa eligiendo a Nicolás Maduro como presidente, escribió el ex futbolista en su perfil de Instagram el día antes de la designación de Maduro para su nuevo mandato. Las relaciones de Maradona con Venezuela se han prolongado desde que el comandante Hugo Chávez dirigió el gobierno. Hugo Chávez nos muestra el camino y así es Nicolás Maduro, quien solo quiere lo mejor para su país. No pudo Fidel, no pudo con Hugo, menos aún con usted, dijo el director actual técnico de fútbol. La ex compañera de juegos, Pamela Anderson, también expresó su apoyo al gobierno venezolano cuando en febrero cuestionó la posición de la diputada Alexandria Ocasio-Cortez a través de Twitter. Anderson dijo que Ocasio-Cortez se equivoca al decir que Venezuela es un fracaso de la democracia, en lugar de decir que Estados Unidos está organizando un sangriento golpe. El músico británico Roger Waters, ex líder de la legendaria banda Pink Floyd, también apoya al gobierno de Maduro, y en febrero el recital Hangouts Venezuela, que se lleva a cabo en la frontera con Colombia, Hollywood Danny Glover, famoso por su papel en la película Deadly Weapon, también apoya con frecuencia a Maduro. En febrero cuestionó las sanciones comerciales impuestas a Venezuela por los Estados Unidos. Usted toma los miles de millones de dólares, que millones de dólares son propiedad legítima de los venezolanos. Les imponen sanciones para que no puedan usar su dinero y sus recursos y luego los salve, dijo el director en declaraciones recogidas por Telesur. También en Hollywood, el director Oliver Stone ha apoyado las acciones de Maduro y tiene una relación con el gobierno venezolano desde el gobierno de Hugo Chávez. Stone viajó a Caracas en diciembre, cuando conoció a Maduro y usó sus redes para desafiar el intento de intervención estadounidense en Venezuela.
En 2013, Maduro también recibió el apoyo del músico mexicano Juan Gabriel, quien falleció en 2016, quien lo conoció y cantó una versión del clásico Las Mañanitas.